Bueno, así que acá vamos a dar inicio a la segunda charla de estas hermosas jornadas que con mucho amor hemos coordinado, preparado y esperamos que estén disfrutando y que sigan disfrutando. Voy a leer de acá porque me parece que está muy bien para presentar a nuestra invitada, que es Kekena Corbalán, investigadora, docente, escritora y curadora feminista. Ha realizado numerosas narrativas curatoriales en espacios y museos de la ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca, Coronel Suárez, Rosario, Córdoba, Santiago del Estero, Neuquén, Río Gallegos, Caracas, Lima y Montevideo. Gestionó y curó las 2 ediciones de la exposición colectiva Transfeminista y Federal para Todes Tode. Es parte de las Cuarencharlas, donde participan artistas, gestores y educadores de todo el país. Integra el núcleo Sur-Sur de investigaciones en estudios postcoloniales, performance, identidades afrodiaspóricas y feminismos, IADES UNSAM. Trabaja para el Ministerio de Cultura de la Nación y para el Consejo Federal de Inversiones. Sus 2 libros anteriores son Artistas Latinoamericanas, un recorrido de diálogos conceptuales e Historias de Cabeza Partida. Leo de Curaduría Afectiva, ¿sí? Que es este bello, hermoso libro que tenemos. Y bueno, nada más, porque dejarte a vos, Keke, que nos charles, que nos cuentes y eso. Gracias por estar. No, gracias digo yo, porque para mí, bueno, estos espacios educativos son los más importantes de todo lo que hago, ¿no? Porque son espacios que resumen muy bien todo lo demás, resumen muy bien la práctica de escribir, la práctica de escritura, la práctica política, la práctica artística, curatorial, ¿no? Todo lo que yo puedo definirme en una situación, en un contexto de aula o de jornada o en un contexto educativo, sea formal o no formal, es donde mejor fluye, ¿no? Yo siempre, hasta la pandemia, yo decía siempre, a mí me van a encontrar en la calle, en el aula o en la sala de museo, que son como los 3 espacios que me gusta habitar, ¿no? Ahora tengo que decir también, hoy en una habitación de hotel, porque bueno, las cosas se mueven. Pero la calle era tan fundamental como el aula, ¿no? Y se da como un poco esta cuestión de que el aula nos lleva a la calle y la sala de museo nos lleva al aula y la calle nos lleva a la sala de museo otra vez. Y es un poco, me parece que esa circular, estos espacios que digo, son un poco lo que tiene que ver con la curaduría afectiva y con las prácticas que yo puedo llegar a desarrollar, porque son como lugares donde yo me siento cómoda y me siento bien. Y vieron que una intenta siempre estar en los lugares donde se siente cómoda, no donde se siente incómoda. Entonces eso también tiene que ver con recuperar algo que me parece que para la realización de lo que sea es clave, que es el placer, ¿no? Que es disfrutar, el disfrute, la fiesta. Así estemos luchando por algo terrible como pueden ser los femicidios, o estemos luchando por algo terrible como puede ser que nos saquen la indemnización por despido, y estemos muy enojados, vamos a estar siempre en un estado de fiesta, ¿no? Eso también me parece que hace a nuestro perfil y a nuestras prácticas relacionadas con lo artístico, con lo curatorial, lo museístico, la gestión, por el lugar que andemos. Esto se los digo porque me parece que es clave también para pensar qué es un realizador, ¿no? Yo estuve pensando estos días que Gaby me envió los flyers y que me recordó con quién estábamos compartiendo este espacio, ¿no? Les 3 artistas, porque les 3 que van a estar en este ciclo, ¿no? Mariela, Mónica, Nicolás, son, capaz me como alguien, espero que no, son artistas, ¿no? O sea, son realizadores. Y yo también me considero un poco realizadora, ¿no? Entonces digo, ¿qué puede ser un realizador? Que es una pregunta que me encantaría que la pensemos más allá
las currículas o de los diseños curriculares, de las carreras, de lo que se presentó en la CONIAU o en el Ministerio para aprobar este trayecto educativo que ustedes integran. Más allá de eso, porque ustedes saben también que esos diseños curriculares se copian y se pegan de diseños curriculares que andan dando vuelta. Pero ¿qué significa para nosotros hacer realización, no? Y hacer realización artística, porque entiendo que el truquito es ese, ¿no? Y no decirnos artistas, o no decirnos gestores, o no decirnos fotógrafos, o lo que sea, o pintores, ¿no? ¿Qué significa ser realizadores? Hay algo que se impuso, me parece a mí, con la pandemia, de manera definitiva, que ya venía de los últimos 10 años gestándose, que tiene que ver con este giro afectivo de las prácticas, ¿no? Se fue gestando, se fue instalando. Al principio quizás no nos dimos cuenta de que venía y de que traía algunas reivindicaciones, como los feminismos, o como cuestiones que quizás las veíamos en cosas muy concretas y en luchas sociales. Pero no nos dábamos cuenta, me parece a mí todavía, cuánto de esas luchas sociales o de eso que se estaba gestando socialmente, que apuntaba a cuestiones mucho más comunitarias y colectivas, cuánto nos estaba permeando y nos estaba influyendo en las prácticas artísticas. Hay algunos datos que yo vengo elaborando, ¿no? En este giro, en esta vuelta de mi vida que di en los últimos 12 años, en que devine esta curadora que soy, esta curadora afectiva que soy, feminista. 12 años de primero ir detrás de búsquedas más relacionadas con las artistas, con la visibilización de las artistas mujeres, y hoy como muy metida en la justicia social a través del arte, más o menos. En esta vuelta que vengo dando, decía, había cosas que a mí me trajeron hasta acá, ¿no? Una de ellas era esta cuestión que yo hago, esta diferencia que hago entre arte contemporáneo y prácticas artísticas, ¿no? Que ahora las hace todo el mundo, pero que yo vengo de un debate que yo iba dando en los ambientes donde me movía. Yo encima vengo de las letras. Yo no estoy formada, me formo de grande, de vieja, en artes visuales, en historia del arte, ¿no? Yo vengo de la literatura y de la teoría literaria. Entonces me metía en el campo de las artes visuales porque la imagen me parecía y me parece cada vez más una bomba molotov que puede hacer volar todo por el aire. Entonces estaba fascinada por la imagen y por el arte, la imagen del arte, y me decían, no, vos qué sabés, vos callate, que dedicate a la palabra, ¿no? Me corrían las historiadoras del arte, ¿no? Y yo para molestarlas les decía, yo historiadora del arte, ni historiadora del arte ni policía, nunca les decía, ¿no? Entonces se ponían como muy locas, y así todo yo empecé enseñando historia del arte. Estudié historia del arte también, tengo que decir la verdad, estudié historia del arte. De vieja. Eso me salva un poco, lo aclaro, casi como un hobby de señora gorda, ¿no? Estudié historia del arte. Ahora, en esa práctica que empiezo a hacer desde las letras, me voy dando cuenta que hay situaciones que son bien interesantes. Una de ellas es esta conformación de un arte contemporáneo que pasa a ser una gendarmería muy clara que deja fuera lo que no es arte contemporáneo, ¿no? El arte contemporáneo es un dispositivo violento. Era la primera cosa que a mí me resultó. Ustedes saben que el feminismo tiene una metodología, en las artes y en todo, tiene una metodología que es clave, que es cuantitativa. Que nos la enseñaron esas señoras, presumimos que son señoras ya, que son las guerrillas girls, ¿no? ¿A dónde vas? Hay que contar. Entonces vos vas a un lugar y decís, bueno, a ver, acá, ¿cuántos somos? Tanto. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos no binarios? Hoy ya abrimos el juego. ¿Cuántos compañeros trans? ¿No? Contamos. ¿Cuántos personas que vienen de las provincias? ¿Cuántos viven en Cava? ¿Cuántos tienen un trabajo, relación de dependencia? ¿Cuántos facturan? ¿Cuántos no cobran nada? ¿No? Contamos y hacemos estadísticas. A mí me pasaba que con esa metodología aplicada al arte contemporáneo, resultaba que
quienes estaban dentro del arte contemporáneo eran muy pocos. Y uso el O con toda la intención de usar la O de pocos, y no uso el lenguaje inclusivo en este caso. Y me pasaba que, haciendo cuentas, entraba dentro del arte contemporáneo un 3, un 4, un 5% de todos los artistas que yo conocía. Y me parecía sumamente violento. Porque el arte contemporáneo tenía ciertos patrones y ciertos cánones, ahí está la palabrita, que si no los cumplías quedabas afuera, ¿no? Tenía que ver, por ejemplo, por un lado, con los lenguajes. Había una cosa material. Lo que se consideraba arte contemporáneo no era la pintura, era cierta pintura. Cierta pintura, porque había una pintura que sí se consideraba, pero no cualquier pintura. Y yo no encontraba muy bien dónde estaba, ¿no? Reitero, yo venía de las letras, con todo un aparato crítico, que las demolía las historiadoras del arte, ¿no? Me paraba así en canchera y me ponía a hablar, historiadoras del arte, galeristas, imagínense, ¿no? Yo venía con Roland Barthes y toda esa troupe de gente genial que recontra pensó las cosas y que inventó 8000 juegos de palabras para describir la realidad, y hablaba con estas mujeres que tenían un dispositivo más ligado a la historia para generar un relato posible, y bueno, obviamente, pobres, las gastaba, las descansaba un rato largo, ¿no? En su creencia. Pero ellas tenían el poder del arte contemporáneo, o ellas tenían el poder del arte contemporáneo. Que era esta cuestión donde yo les decía, pero ¿por qué esa pintura sí y esa no? Y en general no había una explicación, no me podían decir por qué no, por qué esa pintura valía $20.000 y la otra ni siquiera la aceptaban, pero había algo que era increíble, che. La pintura que valía $20.000 estaba relacionada a cuestiones clasistas, o sea, la persona que había producido la pintura de $20.000 en general vivía en Cava, había ido a determinados lugares de estudio o de clínica, aportaba ciertas adscripciones de clase, estaba en las inauguraciones, insistía, se vestía de artista, ¿no? Se ponía sombrero muy típico, anteojos, pantalones chupines, cortos en general, ¿no? Que no llegan hasta el zapato, zapatos en punta, ¿no? Tenía ciertas cosas que en los años del macrismo esto se hizo como modelo estético, ¿no? Y a mí me llamaba la atención eso, que yo de repente conocía artistas en Santiago del Estero, que no había chance de que esa pintura de esos artistas, que yo al principio decía, bueno, porque pinta paisaje el compañero santiagueño, pero acá también se pintaba paisaje en Cava, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta que lo que había era una estructura de clase corriendo y una estructura de poder que tenía que ver con un mercado. El único motivo por el cual yo entendía que esa obra valía $20.000 y otra obra exactamente igual ni siquiera rankeaba, era porque había un mercado que había decidido eso. No lo había decidido ni la academia, ni la crítica, ni les artistas, ni el museo, ni el público. Eso lo había decidido un mercado que ponía los precios. Entonces ahí empecé a entender que había como dos prácticas muy diferenciadas, porque yo no podía decir que todo ese 97% que no estaba en Arteba no era arte. Me parecía como medio descabellado y caprichoso, y me parecía terriblemente elitista que yo, porque leyera y pudiera citar a Roland Barthes o a Kristeva o a Derrida o a qué sé yo quién, pudiera decir, no, eso no es arte. ¿Y por qué? Es un poco eso de que profa siempre, policía nunca, me corre por las venas, ¿no? Yo no podía decir, no, eso no es arte, ¿no? Decirle que, no sé, decirle a Andrea Brunotti, no, vos lo que haces no es arte contemporáneo, porque nunca vas a estar en Arteba, Andrea, claramente, o me equivoco, o estás, no vas a estar nunca en Arteba. Entonces me pasaba que conocía a las Andrea no estaban en Arteba y el trabajo de Andrea me encantaba. Después con el tiempo pude llegar a meter el trabajo de Andrea, de las Andreas del mundo, en muestras, ¿no? Pude llegar a hacer ese ejercicio de decir, no, va a estar Andrea acá.
¿Pero quién es Andrea? Bueno, va a estar Andrea con el mismo nivel de capricho que el mercado, ¿no? Y me di cuenta también que había una pulseada con el mercado, porque el mercado era excluyente, era discriminador, el mercado tiraba abajo vocaciones, destruía gente, el mercado convencía a la gente de que la docencia era un premio consuelo. No sos artista, no vendes obra, pero bueno, te tenés que mantener siendo docente. Producía una estructura hasta de fracaso y de culpa, ¿no? De no vender obra. Todo eso me llevó a esta distinción y con esta distinción les voy a mostrar un par de filminas y voy a tratar de ahondar en esta diferencia entre arte contemporáneo y práctica artística. ¿Es extremo lo que les voy a plantear? Sí, es extremo, bipolar y binario. Y vieron que ser binario, todo mal. Pero bueno, también es extremo, bipolar y binario el mercado, ¿no? Así que me voy a tomar la licencia. Si quieren hacer preguntas, las hacen sin ningún problema. Tengo que encontrar dónde está el coso este que abrí, una pestaña. Ahora está. No. Che, esperen, porque lo tengo que maximizar. A ver si. Si tenés que abrir y poner una ventana. Sí, sí. No uso mucho el Meet, no. Bueno, entonces, igualmente queda colgado para que ustedes me digan, vayan pensando y me puedan decir en algún momento, vamos a pasar algunas diapos primero, ¿qué es un realizador entonces? O una realizadora, un realizadore. Bueno, entonces, esta primera distinción entre arte contemporáneo y prácticas artísticas, que aparte de todo también es compleja porque viene de una situación intuitiva empírica mía. No viene de algo que yo pueda fundamentar más que desde lo empírico y desde lo físico, lo material, desde contar gente, ¿no? Que sí, gente que no está. Hoy todo el mundo habla de prácticas artísticas, pero cuando yo arranqué con esto, nadie hablaba de prácticas artísticas, todo el mundo hablaba de arte contemporáneo, hablaba de ser contemporáneo, ¿no? Como una marca de pertenencia fundamental para ser artista. Ahí empecé a pensar esta idea de que el arte contemporáneo lo que hacía era, estaba delimitado por el mercado y pugnaba por entrar al mercado. A cualquier artista de arte contemporáneo, y les puedo decir que esto es lo que anima, sin dudas, a quienes ganaron los premios del Salón Nacional de Buenos Aires ahora. Recorrí el Salón de Artes Visuales el domingo, fui a ver las dos sedes, tiene dos sedes, tiene una cantidad de premios, creo que son como 12 premios, y cada obra es una obra que ganó, y es esa obra. No, yo no puedo reconstruir la práctica de esa pintura, ese grabado, esa escultura, ese video que ganó. Yo no puedo reconstruir esa práctica. Porque no es una práctica lo que se está premiando, es un objeto. Si yo lo llevara a términos de la teoría de la enunciación, porque vieron, yo vengo de las letras, sería un enunciado, sería algo lo que se dijo, ¿no? Llueve la pintura. Es más, las obras de arte tienen un nombre que es un enunciado. Frente a eso, a ese tratar de que gane mi enunciado, está la posibilidad de las prácticas artísticas que no tratan de imponer tanto un enunciado individual de alguien que dice llueve, sino que tratan de disputar enunciaciones. La enunciación sería el contexto y las condiciones de producción de un enunciado, ¿no? En términos de análisis del discurso. Llueve, bueno, llueve es un enunciado que va a ser verdadero o falso, o apropiado o inapropiado, depende del contexto, es decir, depende de las condiciones de enunciación. Si yo digo llueve y hay un sol que raja la tierra, o soy irónica, o estoy mintiendo, o estoy diciendo lo primero que se me ocurre, ¿sí? Es decir, ese enunciado funciona en una enunciación. Y empecé a pensar esta idea, ¿no? De que desde las
prácticas artísticas lo que hacemos no es tratar de imponer un enunciado que vale $20.000 o imponer nuestro enunciado en un conjunto de enunciados que es una colección, sino plantearnos cómo producimos los enunciados, quiénes producen los enunciados, ¿no? ¿Qué es un enunciador de enunciados? Y en ese sentido lo que estábamos pugnando no era tanto la moneda del mercado, cuánto podía valer, porque aparte los enunciados empezaron a entrar como en una escala de locura total, ¿no? Los años 2000, de valores. Sino, no tanto pensar cuánto podía valer ese enunciado, sino en qué condiciones se producía y en qué territorio se producía. Tomen territorio por conjunto de condiciones de posibilidad de algo. Tómenlo en ese sentido. Si quieren hacer alguna pregunta, reitero, la hacen, ¿no? Y que había, nosotros, ese 97%, que no era considerado que que realizaba práctica artística, tenía que discutir y que pelear, ¿sí? Para tener un territorio de existencia, para poder decir algo, porque si no era invalidado. Voy a dejar de compartir así les veo la cara. Un minuto. Dejé de compartir, ¿no? Es decir, esta distinción entre enunciado y enunciación era clave para mí, para entender por qué había un montón de artistas con las que yo trataba, especialmente mujeres, especialmente de otros lugares, que no ranqueaban a ninguna galería, que conformaban eso que podríamos decir el correo spam, que producían muestras que siempre eran correo spam. Yo misma me sentía el spam de mucha gente, porque yo mandaba el mail invitando a mi muestra y ese mail ni siquiera se abría, se borraba automáticamente o se mandaba una carpeta spam. Yo también fui víctima del spam. Ahora estoy ahí, estoy medio mainstream, pero en ese momento, gente, yo era spam. Y justo estaba pensando sobre el spam y leo un texto hermoso que es el de Los condenados de las pantallas, de Ito Steyer. Y la Steyer dice lo mismo. Dice esto de la cantidad de spam que se produce. Y yo empecé a pensar, bueno, nosotros somos los spam de alguien. Nuestras prácticas son spam para alguien. Nadie nunca los va a abrir. Mandamos carpetas con currículum, mandamos portfolios con obras, desesperadamente para que algún galerista nos diga, vení, vas a formar parte de mi galería, te voy a mostrar tu obra. Y no lo somos, nunca va a suceder. Pero no va a suceder porque nuestra obra no lo merezca o no sea buena o mala, sino porque eso fue más terrible cuando me di cuenta, la base misma de la posibilidad de existencia del arte contemporáneo es que haya mucho spam. Porque lo que yo estoy valorando para que algo valga mucho es que haya poco de eso, ¿no? Esas reglas terribles del capitalismo, del mercado. Para que valga mucho, no puede haber muchas Marcia Schwartz, tiene que haber una. Y esa Marcia va a ser genial y su pintura va a ser muy vendida. Y ojo que respeto y quiero mucho a Marcia, ¿sí? No estoy hablando mal de Marcia. Es el sistema, no son los nombres, ¿no? Pero el arte contemporáneo produce eso, que es imprescindible que quede gente afuera. El tema es que se le fue la mano, ¿no? Porque que quede un 97% es un dejar afuera mucho. Pero ese 97% subsistía, persistía, se interpelaba. Y felizmente empezó a pensar en otros términos, empezó a dejarse atravesar por otras cuestiones que no eran meramente la de vender una obra. Está buenísimo si vendemos obra igual, ¿eh? También quiero distinguir entre mercado y economía. Yo no estoy en contra de la economía, para nada. Yo quiero una economía que nos alcance, que haga que nos alcance a todos. Una economía justa quiero, pero viste, economía justa sí es antónimo de mercado, indudablemente, o de leyes de mercado. Pregunten lo que quieran, reitero.
Otra vez hice lo mismo que antes. Ahí está. Entonces, esta cuestión era que había que territorializar el deseo. Había que construir disputas de enunciación a partir del deseo. Había que tener ganas de disputar y de pensar otros horizontes, porque tenía que haber un horizonte para toda esa otra práctica artística que yo conocía, circulaba, relevaba y no le interesaba a nadie. Y eso llamamos territorializar el deseo. Y le inventé una definición. Y ahí les digo, inventé la definición y estallé, ¿eh? Fue una de las cuestiones. Territorializar el deseo sería hacer emerger condiciones por las que instancias individuales y o colectivas sostienen de tal modo la potencia de sus enunciaciones que logran colocar un enunciado en el circuito ideológico y vital de una sociedad. Es decir, territorializar el deseo era crear condiciones para que todas esas personas o colectivos de artistas persistieran tanto en su deseo que lograran cambiar los enunciados de una sociedad. Es decir, que lograran cambiar qué era lo que circulaba como objeto artístico. Porque por más que estemos en la postdisciplina artística y en la muerte del objeto artístico y en la muerte del arte, todavía seguimos produciendo objetualidades en el arte. No es todo proceso, no es todo disolución del objeto, no es todo postdisciplina. Se siguen produciendo, intercambiando y deseando objetos artísticos. Entonces pensé que era necesaria una manera de hacer visibilizar esta tensión, porque esta tensión a mí, entre otras cosas, se me hacía nuclear como disputa política. Esta cuestión de lograr hacer emerger condiciones para que otra gente pudiera mostrar, pudiera hacer circular lo que hace, que es lo que dice esta definición, pelear esas condiciones, me parecía una de las tareas políticas más grosas que había que dar. Porque una de las cuestiones que veníamos también discutiendo en cultura, en arte y en política, era la cuestión de la batalla cultural famosa. Y la batalla cultural también se hacía con esta disputa estético-política. ¿Sí? Y que necesitaba entonces una curaduría, porque aparte cuando yo empecé con estas cosas, la curaduría era como, todavía sigue siendo, ¿no? Como la alquimia, ¿no? Sería un territorio, una práctica absolutamente de iniciades, ¿no? De gente que puede hacer un milagro, qué sé yo. Entonces, yo también necesitaba una curaduría que laburara de otra manera. ¿Cómo sería esa curaduría? ¿Cómo era la curaduría que había, que hay? Que había, puedo decir, porque cada vez está más en crisis este modelo, ¿no? Pero que condiciona tanto a la realización y al realizador. Una curaduría tradicional tiene 4 supuestos. El primero se apoya en el carácter objetual de la obra de arte como unidad de su trabajo, es decir, la curaduría tradicional trabaja con objetos de arte, objetos que son considerados obra de arte. ¿Sí? En una curaduría tradicional no entra, por ejemplo, yo tengo un sueño, ¿no? Yo tengo un sueño. Me encantaría curar una columna de marcha. Estoy pensando a ver si para el 8M volvemos a salir a la calle o si para X acto político de mi militancia política yo logro curar una columna de marcha. Sería, pero mi sueño genial, sería mi sueño preferido. Todo bárbaro, pero esto no entraría dentro de la curaduría tradicional, porque no hay un objeto que yo pueda, a menos que agarre la columna de marcha y la meta dentro de una sala. ¿Sí? Cosa imposible. Hasta les diría destructiva de ambas instancias. Se apoya en el carácter objetual de la obra de arte, la escultura, el archivo, el documento,
la perfo, el registro, un objeto. Por otro lado, la herramienta central de la metodología del trabajo curatorial es el relato. Hay que construir un relato posible, ¿no? Ese relato es espacial, pero no deja de ser un relato. No deja de estar sujeto a normas sintácticas, semánticas, pragmáticas, específicas con las cuales se construyen los relatos. En tercer lugar, presupone la autonomía del campo artístico. Y esto también es un problema. La autonomía del campo artístico, la autonomía relativa al campo artístico. No sé si han estudiado este concepto de cómo la producción artística se va, a medida que pasan los siglos en la historia del arte, volviendo más autónoma, ¿no? Al principio está totalmente ligada al poder del faraón, al poder del sacerdote, al poder del rey, y a medida que surge una clase social que ayuda a la independencia de los artistas, se va volviendo más autónoma, ¿no? Y hoy piensa que el artista es relativamente autónomo, que su práctica es relativamente autónoma. Y piensa que el curador también es autónomo, ¿no? Piensa la autonomía del campo artístico. Curadores, artistas, galeristas, coleccionistas son relativamente autónomos, ¿sí? Cosa que también a mí me hacía ruido en todo momento, porque yo no veía ninguna autonomía de esas producciones artísticas, no veía autonomía de mercados, no veía autonomías de líneas políticas, bueno, etcétera, etcétera. Y la tercera cuestión es que se apoya en un concepto de lo contingente, ¿no? La idea de que cualquier cosa puede ser curable, cualquier cosa puede ser museable, cualquier objeto en el sistema puede convertirse y adquirir un valor, y tener un valor y ser coleccionado o curado. La curaduría es del orden de lo contingente, es decir, de lo posible. Yo puedo hacer curaduría de cualquier cosa, y de hecho la curaduría tradicional hace curaduría de cualquier tipo de objeto o de hecho, porque es un recorte que yo hago. Otra de las cuestiones que también me ayudó a pensar otra curaduría frente a todo esto que les digo, era pensar la curaduría y la práctica artística como un ejercicio de escucha, ¿no? Ahí empecé a producir este concepto de curaduría afectiva como una curaduría bajo demanda, es decir, una curaduría litigante, una curaduría que tuviera el servicio de lo que a los pueblos les pasa, que eso sería el concepto de antropología litigante de Rita Segato, ¿no? Leyendo a Rita dije, bueno, pero che, así como hay antropólogos que son orgánicos y solamente sirven para describir cómo funciona la sociedad, que ese es el origen de la antropología, ¿no? Cómo funciona el otro cultural, también puede haber una antropología y una curaduría que se dedique a, en vez de clasificar el mundo y hacer una nueva lista, que se dedica a destruirlas, según sea el pedido o la necesidad de una sociedad, ¿no? Entonces también empecé a pensar esta idea de la curaduría afectiva o de la curaduría como un ejercicio de justicia social. Y esto también es interesante, porque, ¿saben? Yo salí toda repancha cuando llegué a la idea de la justicia social, repancha, y resulta que empiezo a leer trabajos de curadoras, especialmente mujeres anglosajonas, que hablan de la justicia social. En inglés, ¿saben qué fuerte ver la expresión justicia social en inglés? Sobre todo porque cuando yo toda mi vida dije justicia social, lo que suena, lo que al otro le despierta es la relación con la marcha peronista y con el peronismo. Y resulta que justicia social es algo que pide la curaduría anglosajona, feminista, transfeminista, interseccional. Entonces yo me sentía como diciendo, pero tengo que salir a defender, a bancar esto, ¿no? Hablan de ética curatorial y de justicia social. O sea que la curaduría en algún punto se empezó a plantear a mediados hacia el 2010, de manera más ostensible, se empezó a plantear
que no alcanzaba con hablar de los problemas de los migrantes, que había que hacer algo desde la curaduría con eso también. Y eso era un poco el concepto de ética o de justicia social. Con todo esto, llegué también, reitero, meter definiciones garpa, genera así como muchos faps, muchos likes, genera, pega, impacta. Construyamos también otras definiciones posibles. Llegué a la conclusión de curaduría afectiva como una energía específica que emerge territorializando deseo. Hoy ya no digo emerge, digo insurge, ¿no? Porque empecé a pensar que frente a esa cuestión contingente de la curaduría y de la práctica artística, que habla de cualquier cosa, que puede hablar y que puede ordenar cualquier cosa, que podía hacer emerger cualquier cosa, estaba lo insurgente, no solamente lo emergente, ¿no? Estaba lo insurgente, en tanto algo que salía de manera rebelde, que salía a contrapelo, que no era cualquier cosa, era algo que molestaba lo que podía surgir. En esa cuestión era algo que territorializaba deseo también, esa curaduría. ¿En qué lo apoyé esta definición? En lo que pasó con el Para Todes Todes, con el primer Para Todes Todes, que fue una exposición multitudinaria que hicimos en marzo de 2019 en el Centro Cultural Haroldo Conti del espacio ex ESMA, ¿no? Hay un centro cultural acá en la ciudad de Buenos Aires que funciona en un espacio de memoria que es la ex ESMA, bellísimo ese centro cultural, donde hicimos la primera versión del Para Todes Todes, que como tenía todas estas características. Es más, curaduría afectiva salió en esas 3 exposiciones que hice 3 exposiciones en 5 meses, cosa que también les molestaba terriblemente al arte contemporáneo, ¿no? Que yo pudiera hacer, que pudiéramos hacer exposiciones tan rápidamente, o que se pudieran hacer obras tan rápidamente. Y en ese proceso surgió, en esas 3 exposiciones así, de barricada total, ¿no?, que estábamos haciendo, surgió este concepto de curaduría afectiva, donde claramente vimos que había una energía específica que emergía territorializando deseo, ¿no? Era específica porque era colectiva, o sea, era específica porque tenía rasgos propios. Específico significa que tiene cosas que generan rasgos propios. El primer rasgo propio que tenía, que era colectiva, que había un lugar de la exposición del Para Todes Todes y de todas esas prácticas, yo ya a esa altura decía práctica de arte contemporáneo, práctica artística. Había todo lo que estaba ahí puesto se diluía en una colectividad, ¿no? Donde el todo era mucho más interesante en muchos casos que las partes, ¿no? A mí se me pasaba el aburrimiento, porque me aburre terriblemente el arte contemporáneo. Entonces, se me pasaba el embole que me daba ver obra por obra, porque yo veía un todo posible, ¿no? Un todo polifónico, un todo colectivo, que tenía que ver con un montón de deseos que se desparramaban, se descolocaban, se chocaban, se contradecían y armaban un todo, ¿no? Por otro lado, era interseccional, es decir, no era solamente una muestra de arte contemporáneo. Era una muestra que planteaba cruces de problemas. Esa edición del Para Todes Todes se llamó Plan de Lucha, porque a mí me convocó el Conti, me convocaron los trabajadores y las trabajadoras del Conti para que hiciera una exposición. En un contexto de vaciamiento del Conti, ¿no? El Conti es un lugar que depende de Nación. En ese momento, esos años, Nación estaba gobernada por un régimen, una política que vació económicamente los centros culturales. Entonces esta gente estaba en un conflicto hasta salarial. Entonces por eso se llamó Plan de Lucha, ese Para Todes Todes. Entonces había algo donde a mí me llaman por una cuestión salarial para hacer una exposición de protesta
para el 8M, para el mes de marzo de 2019, que atraviesa dos fechas clave del mes de marzo, de la agenda de las luchas, que son el 8M, el Día Internacional de la Mujer, y el 24M, el Día Nacional de la Memoria, Verdad, Justicia, y me piden que haga algo con mujeres y memoria, y luchando contra un gobierno que no le daba bola a ninguna de las dos cosas. Entonces surge como un lugar absolutamente interseccional, porque tenía cuestiones de género, tenía cuestiones de clase, porque había una cuestión de convenios laborales ignorados, de situación de total desfavorecer a la gente que trabaja. Y le sumamos la tercera cuestión de esa interseccionalidad, que era la cuestión federal, porque propusimos una muestra que incluyó artistas de todo el país, inclusive artistas que era la primera vez que en Buenos Aires había un artista de Formosa, por ejemplo, ¿no? Nunca me voy a olvidar de eso, que alguien vino y me dijo, nunca hubo en Buenos Aires una historiadora del arte, una artista formoseña, fuerte, ¿no? Porque Formosa forma parte de Argentina. Y Buenos Aires legitima. Entonces ahí entendí, ¿no? Siempre dándole vuelta a esto del arte contemporáneo y las prácticas artísticas. Por otro lado, es desmarcada, es decir, es anticanónica, no va con el canon. El canon, el canon, el canon. Yo estaba harta del canon, porque el canon aparte, o casualidad, lo que entra en el canon siempre es lo mismo. Mayormente en la historia del arte, obras producidas por varones, heterosexuales, cis, blancos, propietarios, siempre lo mismo. Entonces, ese canon a mí me sonaba más que a canon, a clase, a un requerimiento de clase de la práctica artística. Y en cuarto lugar, y lo más interesante de todo, era que lejos de ser una práctica contingente, que se dedicaba a organizar lo que ya estaba y a acomodar lo que ya estaba y a inventar excusas para lo que ya estaba, creaba contextos propios, creaba posibilidades de enunciación propia, ¿no? Es decir, hacía entrar a una muestra de arte lo que hasta ahora no era considerado arte. Y esa es la disputa estética. Porque la estética no es una disciplina filosófica. No lean más a Kant. Si les dan de leer Kant, rebélense. La estética no es una discusión sobre el gusto, ni una discusión sobre lo que es bello o lo que es feo. Eso es una discusión de finales del siglo XVIII que se lleva adelante en Alemania, en Inglaterra, que no tiene nada que ver con lo que es lo que nos pasa a nosotros y con lo que es la estética hoy para nosotros. La estética, y en esto sigo a Rancière más que a Kant, cambio de machirulo nomás, es un dispositivo, un régimen de identificación de las artes visuales. Es un régimen de identificación que dice que vuelve posible, vuelve visible lo que no estaba siendo visible. La estética es un proceso de visibilidad. Entonces acá venía la disputa estética, porque yo convertía contextos que no entraban, que eran ignorados por la historia del arte y que eran ignorados por el arte contemporáneo, en posibles. Cambiaba el horizonte, cambiaba la futuridad de muchas, o sea, la condición de seguir existiendo y de construir posibles a futuro de muchos artefactos y de muchos relatos estéticos. Y eso también era gesto político, porque estábamos cambiando radicalmente lo que podíamos hacer, ¿sí? Lo primero que pasó es que se generó la idea de que esto era artivismo o era activismo visual, que yo era una curadora o que la curaduría afectiva correspondía a prácticas artivistas, ¿no? Digo, hoy, viste, te decís activista visual y sos la topetitud, porque todo el mundo es activista visual o artivista, y está muy bien que así sea, porque hay ciertas agendas que se terminaron imponiendo, ¿no? O hablas de la salida colectiva y hay consenso como sobre la salida colectiva o sobre el arte comunitario.
Entonces, bueno, hacemos artivismo. Vamos a definir qué es artivismo. Reitero, las definiciones garpan. Ármense sus definiciones. Lo malo de las definiciones es si definen lo que ya está y sirven para legalizar. Pero definiciones para ilegalizarnos son las que necesitamos, ¿no? Definiciones para bancarnos en la ilegalidad de nuestras prácticas son lo que necesitamos. Entonces empecé a pensar que esos activismos tenían que ver con modos de representación de las violencias, que las prácticas artísticas estaban discutiendo sus condiciones de enunciación y estaban enfrentándose a un mercado del arte porque lo que estaban haciendo era visibilizar o tensionar o producir otras condiciones para que emerjan esos modos violentos, ¿no? Del arte y de todas las prácticas sociales y culturales. Y que tenía mucho que ver con eso, estaba bien, tenía mucho que ver con esa producción de esa otra curaduría, ¿no? El artivismo también lograba tensionar el territorio con la estética. Por eso también era tan interesante esa práctica que veníamos haciendo, del cual el Para Todes Todes es un emergente. Quiero llegar a eso, ¿no? Quiero llegar al Para Todes Todes. No le den bola, ahora volvemos, ahora volvemos. Para Todes Todes, ¿no? Acá estamos. Para Todes Todes. Dentro de este esquema empezamos a hacer estas exposiciones colectivas, inéditas. Hicimos 2. Nos dimos cuenta que una de las marcas más insurgentes que tenía era la marca de género, porque en eso de que yo les digo, de que la curaduría afectiva crea sus propios contextos, significa que dejamos entrar otros contextos, creamos contextos para legitimar nuestras prácticas. En realidad no lo creamos, porque el feminismo era un contexto que nos excedía, las luchas feministas que tienen como 2 patas muy fuertes, ¿no? Todo lo que son luchas contra las violencias, ni una menos, vivas nos queremos, vivas y desendeudadas nos queremos, no basta de travesticidios, transidios, lesbocidios, crímenes de odio, etcétera, etcétera, ¿no? Toda una pata que reacciona contra la destrucción, la violencia, el ni una menos, la violencia contra estos otros colectivos, ¿no? Y por otro lado tenía la lucha por el derecho a decidir, por la libertad de nuestros cuerpos, de los cuales hubo la ley o el objeto de esa lucha más claro fue lograr que se concrete la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que lo logramos recién en diciembre del año pasado que se apruebe esa ley. Entonces, en ambos 2 casos lo que había era una agenda de género muy fuerte latiendo. Lo que había era la irrupción de una nueva subjetividad luchando, que es transversal, pero mayormente feminista y transfeminista, ¿no? También acá hay una opción política. Nos parecía mucho más interesante ir por el transfeminismo que por el feminismo. Porque el transfeminismo abría el juego a pensar cuerpos feminizados o subjetividades vulneradas o que no eran necesariamente o solamente mujeres con vulva, digamos, ¿no? Abría el juego más allá de a otras percepciones sexogenéricas. Y de ahí salió el Para Todes Todes, que fíjense qué interesante, porque ya en el nombre produjo la primera batalla, porque también nos dimos cuenta que en toda esta discusión del arte contemporáneo, las prácticas artísticas, el mercado y el territorio, lo que había para sostener toda esta disputa era el lenguaje. Entonces, si nosotros no nos apropiábamos del lenguaje, no íbamos a poder dar esta disputa solamente haciendo otras curadurías o haciendo otras prácticas artísticas o pensando otras economías para hacer circular lo que producíamos. Entonces le pusimos a la exposición, como si fuera un nombre genérico,
una serie de exposiciones este sello del para todes tode. Y lo pusimos con E, a toda una discusión. Hoy la E ya no se puede usar tan libremente como la usamos nosotros. Pasaron solo 3 años. A mí me alucina porque pasaron solamente 2 años y medio. Y nosotros no podemos usar la E tan fácilmente, porque la E terminó de hacer emerger una identidad no binaria que hoy es otra identidad, ¿no? Pero en este momento la E tenía este sentido inclusivo, no era partidaria o propiedad de un solo colectivo, ¿no? Entonces hicimos, retomando la idea del eslogan zapatista del zapatismo mexicano, para todos, todo, ¿no? Que es lo que dice el zapatismo, el subcomandante Marcos, finales de los años 90, hicimos el para todes, porque tenía la marca de género, y estábamos con Rita Segato boludeando, y Rita Segato me dice, no, llévalo hasta el final, ponele la E, para todes, tode, porque todo también es un concepto europeo, la totalidad, filosófico, machirulo, totalizador, anulante de la diferencia. Sara me convenció y le pusimos para todo y todo. A este le pusimos el hashtag encima porque era pleno locura de los hashtags, ¿no? Comienzo del 2019. A este, para todo esto, una de las cosas que puso de manifiesto que molestaba la E, ¿no? O sea, yo me gané millones de personas que me escribían cosas, millones, que me escribían cosas, no sabés escribir, vas a curar una muestra vos, no sabés escribir, vas a entrar a un museo vos, porque yo ponía para todo esto toda la discusión con la gente que odia el lenguaje inclusivo, pero al mismo tiempo permeó, caló en una generación más joven que se convirtió en fiel seguidora de estas propuestas. Fíjense que el librito de curaduría afectiva está dedicado a las pibas, porque son las pibas las que levantaron esta E y la llevaron más allá, ¿no? Y empezó a pasar una cosa rarísima dentro de la curaduría, también fruto de la curaduría afectiva, que era que me pararan por la calle, chicas y chicos, me pararan por la calle y me pedían un autógrafo. Yo no entendía nada. Por supuesto, falta un detalle acá, ¿no? Que es la Virgen Abortera. Una de las obras que estaba expuesta acá era una Virgen de yeso, una imagen de una Virgen María de yeso, pintada como está pintada la Virgen María, pero no era la Virgen María, porque esta es otra discusión que yo daba, que decía, no, pero esa no es la Virgen María, es una escultura de yeso, dice yo, ¿no? Tampoco la choreamos de un altar, no es que la fuimos a robar, cometer un acto vandálico y sacar un objeto consagrado por una religión. No, la compramos y la pintamos, ¿no? Que eso hizo un artista de La Plata que se llama Silvia Lucero. Estaba esta Virgen, y esta Virgen, en ese contexto de discusión del aborto, que el año antes habíamos tratado de hacer aprobar la ley y había fracasado, se convirtió en un grito de guerra. Entonces empezó a pasar esto que les digo, de que había un montón de gente que me insultaba o de que venía a la muestra a rezar. Era genial porque yo llamaba para preguntar, che, ¿cómo anda todo en la muestra? ¿Todo bien? Y me decían, sí, hoy vinieron 3 personas a rezar, una que echó agua bendita en toda la sala, salimos solamente en 5 medios, ¿no? Con gente, por insultos de la gente, ¿no? Empezó a pasar una cosa muy interesante, que daba cuenta de esto que le da nombre a la muestra, curaduría afectiva. Afectiva no solamente porque nos queremos, afectiva porque nos transformamos, porque nos afecta. Porque la teoría de los afectos habla de ciertos afectos que transforman micropolítica y después macropolíticamente a una comunidad, ¿no? Entre otras cosas, habla de eso. Y esto empezaba a pasar con esa curaduría. Nos transformaba. A mí me hizo una curadora que no era, porque yo venía de curar muestras
así súper jetonas y careta, como todo el mundo cura, y a la comunidad artística le dio otro vuelo. Hoy nadie en su discurso o en su práctica, desde el Estado y también desde el sector privado, puede dejar de hablar de lo federal, ¿no? Y eso lo abrió esta posibilidad de este hashtag, esta frase para todo esto, ¿no? Es decir, acá estaba corriendo algo nuevo que transformaba el campo de las artes, que es la curaduría afectiva, ¿no? Bien, voy a dejar de compartir. Y voy a parar un minuto, porque estoy segura que los dejé de cama, ¿no? Pero bueno, ¿a qué va? ¿Por qué vengo a contarles todo esto? Que es una experiencia muy personal y que hoy está en jaque, ¿no? Hoy estoy curando, ya no sé si puedo curar una muestra como esta, hoy estoy curando, tengo este proyecto de curar una columna de marcha y estoy curando un monumento a las prostitutas de la Patagonia, o sea, fíjense lo que estoy curando, ¿no? Un monumento perdido en la nada, en la localidad de San Julián, en Santa Cruz. Es decir, ¿a dónde va todo esto, ¿no? De la curaduría afectiva? Pero a mí lo que más me preocupa saber es qué es un realizador o qué es un artista hoy. Después de la pandemia, después de estas experiencias que le estoy contando, que trastocaron, porque este guante fue levantado por muchísima gente, especialmente por la gente más joven, ¿no? Que tenía otra urgencia, que no quería quedar afuera del arte contemporáneo, que no quería decir, bueno, está bien, me dedico a la docencia. Como si dedicarse a la docencia no fuera una práctica estético-política, sino la más copada de todas, ¿no? Yo soy docente como primera cosa, ¿no? Entonces, creo que después de todo lo que pasó de la pandemia, para todo esto de las prácticas que venimos diciendo, y de las nuevas agendas que se vienen, ¿no? Esta cosa de que ya no hay manera de que la práctica artística y curatorial ignore las nuevas agendas, no como tema para representarlas. Dejémonos de joder con eso, sino como objeto de las luchas sociales, de nuestras luchas. A mí no me interesa que sigan haciendo obras ecológicas u obras para denunciar los humedales. Me interesa que hagan la obra y que salgan a cortar la ruta, ¿no? Porque si no, no, hay algo que no va a funcionar. Porque tampoco van a estar en el museo por hacer esa obra, ¿eh? No van a estar en ningún lado. Van a haber gastado plata nada más. Está bueno también gastar plata, por supuesto. Entonces, la pregunta que yo les hago hoy, siendo las 5:03 de la tarde, es, ¿qué es un artista entonces? ¿Qué es un curador? ¿Cuál es la práctica que ustedes quieren hacer? ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Mm? Con esta impunidad que me da estar lejos de ustedes en resistencia y que no me pueden cagar a trompadas. Bueno, hola, mi nombre es Noelia. Yo me quedo con esto de construir otros significados posibles, o sea, romper con lo establecido. Me parece que eso es una de las funciones que hay que tener como artistas y también como personas y pensar colectivamente. Me parece que la tecnología hace que nos separemos, que la gente se vuelva un poco más egoísta, piense solo en ella misma, y me parece que está bueno salir de ahí, salir, hablar con otras personas, preguntar y buscar otros significados posibles, romper con lo establecido que de alguna manera nos han enseñado o nos han inculcado de chiquitos, sea como sea la manera en el colegio, en la escuela, en el barrio. Y bueno, y preguntarse. No todo es como nos muestran y como nos dicen. Bueno, preguntarse, responderse, cuestionar y volver a pensar. Me parece que va por ahí. ¿Vos sos estudiante o sos docente? No, estoy en tercer año de la carrera de realizador. Muy bien, me encantó. Empezamos a estar un poco más trancas. Muy bien. Póngale un 10 a esta chica, ¿eh? Sí, sí, le pusimos ya. ¡Vamos! Bien, Kika. Bien. ¿Quién más quiere decir algo al respecto? Pueden decir que no, que está mal esto, que no lo ven así también, por supuesto.
Les vamos a poner un 10 también. Tal vez que yo lo que quería aportar, que recontra diste en el clavo, porque es como la pregunta, me parece. Acá mis compas de profas de la carrera, digo, reunión a reunión docente, ha surgido el interrogante, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿por qué tiene ese título? ¿Por qué la carrera es la carrera de realizador? Y bueno, te imaginarás, ¿no? Hay altos y grandes debates y en muchas ocasiones, en esos momentos que es un espacio de alguna manera, digamos, cerrado, hemos también planteado esto que estás haciendo vos. ¿Qué opinan los y las estudiantes, les estudiantes? Todos los años. Todos, una y otra vez. Y si hay 2 reuniones al año, en las 2 reuniones, ¿no? En algún momento surge ahora para organizar las jornadas, ¿no? Que eran las jornadas del realizador. Este año fue, bueno, basta, jornada de los realizadores, ¿no? Y es eso, es como me parece que ahí el poner, como vos decías con el para todo es todo, ¿no? Es como, a ver qué pasa si introducimos este cambio, esta otra manera de enunciar, cómo es recibido, qué preguntas se desatan a partir de ahí. Así que, nada, genial que proponga y que aportemos. Me alegro. Me alegro de arrimar a un debate que ustedes están dando. Buenísimo. Somos el spam de alguien, sí. Está bueno, te digo, cuando te das cuenta que sos el spam de alguien. Nos une a todos, de alguna manera también. Nos une a todos. Y qué herramienta es el spam, ¿eh? Podemos hacer colapsar un correo electrónico si nos organizamos. Bien. Creo también que es mucha información siempre que nos tirás. Bueno, tenemos la posibilidad de escucharte y creo que nos quedamos a veces un poco ahí como maquinando, ¿no? Toda la situación, repensándonos también. Seguro. Ahí Nacho seguro. levanta la mano. Nacho. Acá, ¿me escuchan ahora? Sí, perfecto. No, por un lado, bueno, buenísimo el sacudón que nos acaba de dar Kekena. Me gustó mucho ese cierre que hiciste con respecto a que no solo realizar o pensar la obra, bueno, no sé, con respecto a los humedales, sino también tomar partido, tomar acción, digamos, como que romper con también lo esperado del artista, ¿no? Como que nuestra labor solo se cierra dentro de los museos, dentro de un contexto artístico. Me parece que como realizadores, el gran desafío que tenemos, a nosotros nos interesa que la obra se realice, se concrete. Entonces, poder identificar inmediatamente cuáles son las cosas que la boicotean, que hace que ese mensaje no llegue a buen puerto, y quebrar con todas las estructuras que impiden que nosotros podamos realizar, como una primera instancia, digamos, ya históricamente no es suficiente realizar una obra, sino también la urgencia nos lleva a que ese mensaje, nuestra obra, nuestras voces diversas, ya, o sea, es responsabilidad nuestra que tomar territorio, ¿no? Como que no podemos delegar que solo quede la obra a un lugar específico y cerradito de la elite artística. No sé si se entendió. Sí. Sí, que hasta hace no mucho ese lugar nos encantaba, ¿viste? Y está bien también. Claro. Nos encantaba pertenecer y decir, bueno, mirá, yo soy artista de la galería tal, o yo estuve en el salón. El salón es despiadado, si nos ponemos a pensar que se presentan 2.500 personas y ganan 12,
Es terrible y está legitimado por el Estado y yo formo parte de ese Estado y banco a este Estado. Pero al mismo tiempo digo, nada más injusto, porque aparte esos premios, los premios nunca van a ser justos, jamás, porque las decisiones sobre los premios se toman durante una jornada de premiación donde no se aprecia la obra, bueno, un montón de cosas que pasan. Y aparte el concepto de premio no da el concepto de premio. ¿No? ¿Qué es el premio? Te voy a dar un premio porque hiciste las cosas bien. Me muero, ¿qué es el arte? ¿Hacer las cosas bien? Si nosotros estamos enseñando que hacer arte es hacer las cosas bien, Estamos vayamos a fritos. casa. No sé, o sea, es todo lo contrario a lo que estoy segura que ustedes enseñan. Disculpa, pero sí, de todas maneras, me parece que no sería lo peor que esté legitimado por el Estado, sino que está totalmente legitimado por los mismos actores, los mismos Totalmente, productores de arte, de la obra, totalmente. que apuntan a eso. Sí, si vos escuchás hablar a las asociaciones sobre el salón, piden por favor que se premie, ¿viste? Y que ese sea que ese es un premio que valore a los mejores. Pero de Yo todas me quiero maneras el morir, artista sí. se queja, o no sé si se queja o está en una posición, digamos, en cuanto a la selección de obra o de los circuitos artísticos, de los salones o becas, en una situación crítica, pero a su vez quiere estar ahí y presenta su obra y cree que merece estar ahí. No sé si se Totalmente. entiende. ¿Sí? Sí, pensaba un poco Una, que en relación al para una todes. bipolaridad, digamos, porque a mí personalmente, doy mi ejemplo, no me interesa ningún circuito ni ninguna de esas cuestiones. Es más, nunca he hecho una muestra individual porque no me parece. Pero digo, están quienes le legitiman permanentemente, más allá de lo que propone el Estado o uno o lo que fuere, ¿no? Ese circuito está latente. Totalmente. No sé si me escuchan. Creo Sí, que bajito, sí. No, pensaba en relación al para todes y a esto que estábamos diciendo de los premios, que el para todes tuvo también una cuestión como de redistribución económica, ¿no? Que posibilitaba que aquellos que tenemos que mandar la obra de lejos, y Mar del Plata no es lejos, pienso en gente de Jujuy, de Santa Cruz, ¿no? De lugares mucho más lejos que Mar del Plata, ¿no? Que había, digamos, un sustento económico que en nuestro caso fue inédito, que nos pareció extraño, porque la verdad es que una siempre, además de que hace la obra con materiales que paga de su propio bolsillo, paga el envío, paga el seguro, a veces va a la obra y nadie la ve y vuelve como está. Digo, eso también fue como algo que proponía un cambio, ¿no? En función de que no hubiera un premio único y que tal vez esa cantidad de dinero que se distribuye en 12 premios estuviera redistribuido en todas las personas que podían participar o que pero querían. sí, sabés que Andrea salió de los propios, esa idea salió de los propios artistas, porque en el 2018 habíamos estado discutiendo en Neuquén qué hacer, y los mismos artistas me dijeron, no, mira, sumemos todos los premios y repartámosla entre todos. Tal cual, creo que ahí también De ahí había salió, alguna de ahí cuestión. se me ocurrió cuando Genial, fui al 8M. no sabía ese dato, pero me parece además genial que haya salido como de una visión menos egoísta también Sí, No me acuerdo de los de los artistas. realizadores. no me Los de acuerdo qué Neuquén. salón era, que algo escribimos, Andrea, ¿no? Yo no sé si el premio era de El salón, el del salón del Sibori, ahora el Belgrano, hubo Claro, pero una. el premio, por ejemplo, para nosotros los grabadores era la Sí, mitad que el de pintura, una sí, cosa rarísima. sí, Bueno, ahí sí. hubo gente que Vuelto. no envió, que creo, bueno, que no enviemos, Ricardo o yo, tal vez no les afecte o sí, No, pero ni hubo gente que no envió porque consideraba que realmente el monto casi que ni cubría los traslados, ni transporte. hablar de materiales, ¿no? Creo que era 10, no me acuerdo ahora,
Sí, 10.000. Pero La era tercera, un número El que creador era eran dijo que 10.000 era pesos. 10.000 y 15.000 o 20.000 pinturas, 10.000 grabados, una locura. una cosa Bueno, así. O menos de 10.000. está bueno que igualmente hoy el campo artístico está como más discutiendo, ¿viste? Están artistas Mm. autoconvocados, hay un Al tarifario. tarifario, exacto. Estaba pensando que miré las bases hace poco de un salón en Santa Fe, que creo que es el del Rosa Galisteo, que tiene, a pesar de tener premio, digamos, y todas estas cuestiones tradicionales de todos los salones, no quiero meter la pata y decir un salón que no es, porque no estoy segura que es ese, pero que tenía como la participación implicaba una paga, ¿no? El dinero que te cueste hacer la obra y montarla y enviarla, ¿sí? Claro, Que es como lo básico que siempre sale de nuestros bolsillos, ¿no? Y como me parece que esa discusión también que estuvo en la pandemia, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando si los artistas no envían la obra, no la hacen, no te la dan para un espacio? ¿Qué pasa con ese espacio, no? bueno, ¿De eso qué se va a sostener? exactamente. Esa es otra de las cuestiones que tiene que ver con qué es ser realizadores. Porque aparte hay también una cosa con la que luchamos, que es que te digan, bueno, te vas a morir de hambre, ¿no? Que te digan que te vas a morir de hambre por ser artista es violencia. Y hay que denunciar a esa gente que te dice eso. ¿Entendés? Porque no te puede la gente, no te puede alguien decir ni en chiste que te vas a morir de hambre o de qué vas a vivir. Entonces digo, hay como un pararse de ustedes, porque hay otra posibilidad. La posibilidad es, como pasa en Alemania, en Francia, que el Estado banca a los artistas. Entonces nosotros tenemos que pedir que el Estado también banque a los artistas, que haya formas, que se empiece a pensar, a discutir, y a mí no se me escapa que el tarifario también, que logró el consenso que logró, se logró después de que se instauró en el Estado la idea, después del para todo es todo, de que a los artistas visuales había que pagarles. Porque ustedes saben que uno de los problemas que tuvimos es que no había modelo de contrato para artistas visuales. En el para todo es Eso todo. también iba, que bueno, no somos monotributistas, como que no tenemos tampoco aceitado y ajustado el mecanismo, entonces implica también como una responsabilidad, ¿no? De empezar una a saber qué cosas, ¿no? Qué cosas tiene que organizar, qué cosas tiene que pedir, o sea, si todas vamos y dejamos la obra en cualquier lado y ni siquiera decimos cuánto nos costó el traslado, bueno, también estamos como sosteniendo, ¿no? Como en ese doble juego de querer tener un espacio para mostrarnos, de querer hacer circular la obra, sostenemos también esas formas, ¿no? Bueno, Es pero el difícil. planteo lo hace el artista que no pertenece, ponele a Cava, si querés decirle. Porque ese es el problema de los artistas que están fuera Sí, de la zona, digamos. sí, sí, y muchos artistas de Cava también, que, no sé, acá yo me cruzo con gente que me dice, yo vivo del arte, y yo sé que no vive del arte, que vive de la docencia o que vive de rentas. Yo conozco muchísimos que viven de rentas, que alquilan la casa de la madre, o sea, yo prefiero que me digas, mira, no, yo no vivo del arte, y que se organice de alguna manera el tema, porque no da para más el tema. Y esto también hace a por qué es un realizador, ¿alguien que trabaja gratis? ¿Qué es un realizador? Sí, Porque a mí, sí, dale, Caro, tal, sí, tal sí, es así que, bueno, un poco nombrando a la Andrea, ¿no? En esto de que también participamos ahí con Matriz Colectiva, sí. y Andre decía, bueno, pero acá dice que el monto son 10.000 pesos, ¿tenemos que pagar para exponer? No, que era el dinero que íbamos a recibir. Sí, bueno, fíjate, ¿no? Y hoy 10.000 pesos quedó, pero, y hoy que quedó ya una vergüenza, es lo que ofrece el Sibori por el tercer premio de grabado, o sea, te da ganas de quemar Sí, creo todo. que era ese el monto, era realmente ofensivo, ¿no? Y me parece que estuvo bueno que
que saliera como esa protesta, más allá que después hubo gente que participó igual, porque Claro, pero también ¿quién ganan esos premios y esos montos? Los que yo, circulan obra, yo los que miraba la venden obra. obra, los que viven del arte en serio ganan esos premios. Los que pueden circular la obra, los que siempre Pero ganan los si premios. mirás la obra de grabado, que Yo no una de vi las la. obras que ganó premio en el Sibori, yo creo que en materiales hay más dinero que el premio. Si pensamos en materiales de grabado, en lo que cuesta una tinta, ni que hablar lo que cuesta sostener un taller con herramientas, ¿no? Solo en lo que cuesta tinta, papel y un enmarcado. Bueno, Excedía, digamos, los materiales. sí, Posiblemente, puedo hablar un poquito, posiblemente esto nos motive también a hacer estas jornadas, ¿no? En relación a, somos seres pensantes, todos nosotros, nosotras, ¿no? Estamos acá convocados a partir de estas jornadas. Elegimos una carrera donde poder desarrollarnos. A veces yo, por ejemplo, envío a salones, algunas veces, no siempre. En realidad también es legítimo uno querer ser validado, ¿no? seguro. O validada, en realidad, es hasta nuestro derecho. Y hasta posiblemente nos haga pensar en todo esto, ¿no? Lo injusto del mercado. Entonces ahí me parece que está parado la artista, el artista, ¿no? En relación a esta época. ¿Qué es lo que nos está pasando en esta época y dónde tenemos que poner el ojo? ¿Qué es lo que tenemos que decir a partir de la época que estamos viviendo? Y me parece que lo que está diciendo vos, Kekena, pone justo en el ojo, ¿no? Es un problema del mercado. El mercado es injusto. No es justo con ninguno de nosotros. Y en realidad, obviamente, el anhelo de ser legitimado, de poder vivir de lo que realmente uno hace, pero también pienso, ¿no? Bueno, a partir de eso, también el encuentro de uno con otras cosas, como por ejemplo lo que vos decís de la docencia. Y la docencia, ¿es arte? ¿Está en ese límite? Entonces, a partir de eso, bueno, uno se va formando como persona, ¿no? También. En esta época, y qué cosas hay que atacar en esta época. Y me parece que el mercado hay que atacarlo porque en realidad nos está haciendo pelota, digamos, ¿no? Como personas. Entonces, bueno, me parece como que todo eso es ser un artista, ¿no? Y un realizador, realizadora, realizadores, ¿no? ¿Qué problema hay acá? ¿A qué nos tenemos qué tenemos que combatir, ¿no? En relación a esta época. Y a mí me parece que sí, lo que vos decías de los faraones. En Egipto, ¿no? El arte en relación a los faraones. Ahora el arte en relación al mercado. Y esa legitimación queda la mayoría afuera. Sí. Y somos parias, parecería. Está bueno porque mirá, si yo le pregunto a muchos de ustedes qué hacen durante la semana, ustedes me dicen, no tengo tiempo, típico, no tengo tiempo para hacer, no, yo no tengo tiempo para hacer mi obra, estoy dando clase. ¿Y qué hiciste? 5 proyectos, 7 performances, 15 grabados. Ay, ¿me hiciste obra? No, pero no es mía, es tuya también. O sea, corrámonos de ese lugar de la genialidad que se me tiene que ocurrir, ¿entendés? Porque acá el objetivo es pensar el arte, o sea, también qué es el arte hoy, ¿no? Y eso también termina en una curaduría, hay un ejercicio curatorial para eso. Hay un ejercicio que lo tenemos que crear nosotros tenemos que volver a generar para todo esto como se llamen, o lo que sea, donde entran 281 mujeres y disidencias a exponer. Uno de los problemas más graves que yo tuve desde el Estado para hacer esto fue encontrarme con gente de mayor rango que yo diciéndome, ¿y la calidad? Yo casi me suicido, le digo, ¿cómo calidad? ¿Vos sos peronista? ¿Y me estás hablando de la calidad? ¿Qué es la calidad? O de decirme, no, pero en la convocatoria tenés que poner algún estándar de calidad. Bueno, pero, ¿qué pongo? ¿Que asistan a la beca de Itela? Por decirles un estándar de calidad. Porque la gente que asiste a la beca de Itela
se supone que es una herramienta a favor, o que haya podido cursar un terciario. ¿Eso es la calidad? ¿O eso es tener mayores herramientas, que es otro tema, que no te garantiza la calidad? Porque ya sabemos, viste, que ir durante 4 años, 5 años, 3 años a estudiar no te garantiza que eso. Entonces digo, hay también que nosotros nos tenemos que replantear qué es la práctica artística hoy, ¿no? O Que hoy, piden, que está todo en crisis aparte. o Hay que dentro de, aprovechar. o dentro de los requisitos piden los antecedentes y premios como Sí, que tiene que ser mira, así. Entonces, el que no tiene antecedentes y premios no se inscribe, porque lo ponen como ítem necesario. Entonces ahí ya estás haciendo selectivo, pero al 100%. sí, O presentar un proyecto escrito. La otra vez, no sé, con Andrea, que me mandó algo también. Había que presentar un proyecto escrito, pero no sé. Que te tenías que sentar 5 días a escribir. Y digo, no, yo iba a mandar imágenes o iba a mandar obra mía, pero te piden todos esos requisitos exquisitos que vos decís, sí. no, ya está. Y eso también es clasista, Fuera. ¿viste? Obvio. Sí, sí, sí. Es el sistema de expulsión, de que tiene que ser muy difícil el statement de obra, que tiene que ser un proceso tan difícil como hacerla, porque tiene que ser difícil esto. Entonces, bueno, Había, la idea es ese debate. Sí, Andrea. no, entre las cosas que anoté y pensando en qué es un realizador o una realizadora, anoté algo que me gustó que dijiste, que es que hay que armar las definiciones, o que vos fuiste armando las definiciones de lo que ibas pensando y de lo que querías. Como armarse las propias definiciones, pienso que podría ser parte de ser un realizador o Sí, realizadora. bien, me gusta. Es necesario, que nos apoderemos del lenguaje y lo digamos como a nosotros se nos cante las cosas. Igual también hace un rato hablaban de arte y de mercado. Y digamos, también es difícil, porque cuando hablamos de mercado estamos hablando de un sistema, el mismo sistema que es el que busca gente egoísta, el mismo sistema que busca oprimir. Entonces, me parece que hoy en día ese sistema funciona, está todo medio, más o menos como dispuesto para que la gente esté más tiempo con el celular o viéndose a sí mismo y saliendo menos a la calle o saliendo a hablar con gente. Entonces, como bueno, es complicado también meter arte y mercado. Re. Es como... Bueno, no lo metamos más, no lo crucemos más. Hablemos de economías comunitarias, solidarias. Nosotros hicimos la subasta de la olla roja el año pasado, la feria demencial de la olla, y vendimos 60 obras en una semana. Les juro que me escribió una galerista muy importante y me dijo, ¿cómo hicieron? Mira, se llama empatía lo que pusimos en práctica. Yo le compraba obra, ¿sabes por qué? Porque valoro y digo, mira la obra que tiene Ricardo, mira lo que labura Ricardo. ¿Por qué no voy a comprar la obra Ricardo? Pusimos cuotas, pusimos precios solidarios, no pusimos $20.000, Claro. pusimos 15.000 pesos. Todo el mundo se llevó un mango. Empatía, porque los pobres nos compramos, nos ayudamos entre nosotros, no nos cagamos. Es así. Empatía se llama. Hay una posibilidad de hacer otra economía, no es que no es posible hacer otra economía. Y el arte es el lugar ideal para hacer ese ejercicio, para hacer ese experimento, para disputar, para pensar un mundo utópico. ¿Dónde lo vamos a pensar el mundo si no en el arte? Es el lugar donde no nos controlan. Aparte usemos el aula para eso. Ni saben lo que estamos haciendo en el aula. Yo a veces digo, si estos se enteraran lo que yo estoy haciendo acá, ¿por qué no saben? Porque ni les importa lo que hacemos en el aula de visuales o de plástica. Porque es al pedo para todos. Bueno, ¿qué lugar ideal para prenderle fuego a todo? Que es un poco lo que quise venir a hacer hoy, ¿no? Que encima estoy recaliente por las elecciones del domingo, así que imagínense que quiero, antes de que venga esa derecha mata todo, le quiero prender fuego a todo yo. Sí. Tremendo. Sí. Queremos prender fuego, evidentemente. Azu levantó la mano. Dale, Azu. Hola. Estaba medio con vergüenza porque soy media intrusa. Yo estudio fotografía
y menos mal, profe, que me invitaste. Había marcado un montón de cosas y es como que estoy explotada. Ya medio que me perdí la vergüenza cuando ya dijiste que estabas enojada por el resultado de las elecciones, porque es mutuo. Nada, me hace pensar que nos merecemos exponer. Cualquier estudiante de cualquier carrera artística, no solo por el hecho de ser estudiantes. ¿Cuántas veces me he sentido que no me merecía ni exponer, ni terminar la obra con los te vas a morir de hambre o justo ahora terminando la carrera? ¿Qué tengo que ser? ¿Cómo hago para no solo exponer? ¿Cómo hago para vivir de esto? Y me hace reír. ¿Quiénes son los que cuestionan quiénes somos artistas también? Hay una burguesía más acá en Mar del Plata, que es un asco, pero ¿cómo hacemos para, no sé ni cómo decirlo, para estar y también no oprimir a los demás generando obra? Es lo mismo. Como que pienso que todo arte es político y cuando se nos cortan los debates o no podemos lograr hablar de lo que significa estudiar arte justamente en una escuela, no digo que pase, pero a veces cuestan los debates, no solo se cortan, sino que es difícil en época de elecciones, es difícil también hacer activismo y no morir en el intento. La verdad que estoy feliz, siento como que es una reparación esta charla a todo lo que veníamos hablando en todas las clases. Nada, estoy re contenta. Gracias por venir con nosotros. Por favor. Y se trata de eso, de reparar. Ese es el compromiso que tenemos todos, reparar lo que está destrozado. El planeta, las subjetividades, el amor propio, porque el amor propio es el amor colectivo. Hay que recuperar ese amor propio. Así que se trata de eso, vos lo dijiste, Azul, de reparar, de que no da para más esto. Así que espero que mañana... Yo sabés que en clase, en la universidad, tengo muchos problemas porque yo pongo 10 a todo el mundo. Pongo 10 en los parciales, 10 en los finales. O 10 o no aprobás. Pero si aprobás es porque te viniste acá, te transpiraste la camiseta conmigo, aprendimos juntos. Y tengo problemas todo el tiempo por esto, porque me dicen, ¿cómo 10? Y yo noto que es mi pequeñísima victoria. Porque cuando me dicen, ¿cómo 10? Yo les digo, todo esto que les dije a ustedes en 1 hora y media, se lo digo a la autoridad. Y ya no me preguntan nada. Es más, como siempre, sí, como siempre, todo 10, pasan las notas. Entonces hay lugares donde joder al sistema, ¿no? Y donde hacer lo que nosotros queremos, donde plantearnos un lugar en la educación que sea realmente colaborativo, codiseñado, porque yo ya les pedí que no me hicieran poner nota. Yo no quiero poner nota, me parece una mierda. ¿Quién dice lo que es un 10 y lo que es un 9? Es horrible eso. ¿Quién sos vos para decirle a alguien que es un 10? Entonces, no me dejan no poner nota. Bueno, vos querés que ponga nota. Se valida todo siempre con números. Y terrible. De hecho, ¿cómo es el lenguaje cuando nos dicen acreditación de saberes? Como... Opa, acredita fondo. Oh. Bueno, viste así, con la estructura, en contra de la estructura. Yo también estoy así y es el efecto, ya les digo, a las elecciones del domingo, porque si hubiéramos ganado en provincia de Buenos Aires, yo estaría así diciendo, bueno, vamos a ver. Pero bueno, hay que reaccionar también. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y escucharme, ni les digo. Muchas gracias a vos, que yo justo iba a decir que no queríamos robarte más tiempo porque sabemos que estás con 1000 cosas, pero me parece que, como siempre, viniste ahí, bomba, explosión, y nos dejas pensando un montón. Me parece que amerita algo que nos quedó pendiente ahí a quienes coordinamos de generar un espacio, un taller, aunque sea virtual, para charlar, ¿no? Como para digerir todo lo que estamos
todo lo que vos nos acercaste, pero todo lo que va a seguir sucediendo acá en la jornada. Y como decía Andrea, ¿no? Esto de posibilitar o rescatar el pensar en las definiciones, en elegir cómo queremos definirnos, ¿no? Que no nos caiga de arriba la definición, sino cómo nos sentimos, cómo nos pensamos. Y nada, por mi parte, en parte, digamos, como del equipo, muchísimas gracias por acompañarnos a pensar. Gracias. Podemos cerrar Genial. como cerraban siempre las cuarencharlas, con un aplauso activando. Sí, vamos. Genial. Nos vemos por las redes y en las calles. Gracias. Muchas Gracias. 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 A ustedes.